Yo soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos del ave arbórea, rubor de fresca brisa de tierra morena. Y miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto. Pues en esta ocasión quise hacer este video para tocar algunos temas que se han acumulado en estos días, que han sido muy vertiginosos en cuanto a información, y yo creo que les puede resultar interesante también para hacer algún análisis. Hoy es jueves 1 de julio del 2021 y bueno, pues ha habido en esto, a partir del domingo que hice mi último enlace en vivo, se han acumulado varias cosas y las quise comentar aquí en este formato de un video que estuviera grabado para que ustedes lo vean, quizá a partir de mañana viernes, con la intención de pues hacerlo un poco más ágil y centrarme en los temas que quiero tocar para cuando tengamos la oportunidad de volver a hacer este ejercicio de un enlace en vivo, de una transmisión en vivo, pueda concentrarme y centrarme en pues la debida atención que ustedes merecen a sus preguntas y comentarios que yo tanto agradezco. Bueno, pues hay muchos temas, voy a tratar de tocar los más importantes, quizá alguno se me quede por ahí y entonces lo tocaré en la siguiente transmisión en vivo. Hoy me tocó ver una información muy importante para darle seguimiento a este tema que habíamos abordado en la sesión anterior de mi transmisión en vivo del domingo, cuando les comenté de John McAfee, empresario norteamericano dedicado a la creación de plataformas digitales y de antivirus para combatir pues, precisamente esas trampas que ha creado a lo largo de muchos años Bill Gates y de lo cual ya hablé, entonces no voy a abundar más en ese asunto, pero ustedes saben el caso y de qué se trata. Bueno, pues salió una información muy importante, muy reveladora, porque me habían comentado y me habían preguntado en la sesión anterior sobre el derrumbe del edificio de Miami, un derrumbe bastante extraño que yo les dije cuando lo vi en el video, pues parecía como que hubiera sido pues un derrumbe programado, es decir, como si hubiera sido detonado el edificio. Pues resulta que está relacionado con el caso de John McAfee, porque a John McAfee, como ustedes saben y se los comenté en el video anterior, lo detuvieron hace un año, en plena pandemia, que él hizo una revelación muy importante y muy fuerte contra lo que es el Deep State, del cual él formó parte. O sea, tampoco hay que creer que, bueno, pues él siempre fue un hombre en nuestra causa. No, o sea, él perteneció a ese grupo de intereses, por eso tenía acceso a mucha información y además él, al haber desarrollado estos antivirus, pues tenía acceso a muchísima información, muchísima. Entonces, pues él estuvo y participó incluso en algunos rituales repugnantes, ¿no? Que él lo confiesa, y después pues decide salirse, ¿no? Por la razón que haya sido, y qué bueno que lo hizo, y él decidió hacer público las cosas que le tocó ver y vivir como parte de este Deep State al cual él pues no solamente renunciaba, sino que además estaba denunciando. Bueno, pues resulta que cuando lo detienen en Barcelona, y ahí estaba en una prisión, él había dicho por Twitter y a sus gente cercana, pero eso había quedado, me parece que documentado en Twitter, que no fueran a creer si él de repente aparecía suicidado a lo Epstein. Es decir, cuando él se refiere a esta expresión es así como hicieron suponer que Epstein se había suicidado y que nosotros aquí en el boletín pues creemos que no fue así, sino que simplemente se le dio una salida. Él dijo, bueno, si de repente saben que o dicen que me suicidé, pues no es verdad, no tengo ninguna razón para hacerlo, ni quiero, ni tengo ningún problema psicológico, ni emocional, ni nada. Así que sepan que si llego a morir en la prisión va a ser un asesinato. Así lo dijo, lo dejó tuiteado y además advirtió que él tenía almacenados
me parece que creo que eran 35 terabytes de información y documentación muy comprometedora pues de carácter obviamente muy restringido y ultra secreto del gobierno de Estados Unidos, que involucraba a todo tipo de funcionarios de varias administraciones. Y él dijo que si le llegaba a pasar algo, o sea, él ya sabía o prevía que esto podía suceder, esas 35 terabytes de información se iban a hacer públicos, lo cual pues es una amenaza, una advertencia muy fuerte. Y resulta que pues se muere, pero al día siguiente, o sea, en la misma noche, en el transcurso de esas horas que transcurrieron desde que él muere, se derrumba el edificio en Miami. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues sí, fue una coincidencia. ¿Qué tiene que ver el derrumbe, la caída, ¿no? de este edificio en Miami con el caso de John McAfee? Bueno, pues la relación es que exactamente John McAfee en un Twitter dejó dicho que esos 35 terabytes estaban resguardados en un departamento que él tenía exactamente en ese edificio de Miami. Así que probablemente, esto es una cuestión simplemente de probabilidad, porque no se puede asegurar tal cual, la razón de que ese edificio casualmente se cayera de la nada unas horas después de la muerte de John McAfee tiene que ver quizá con lo que se almacenaba en ese edificio o en ese departamento, y quizá como no sabían exactamente en cuál de todos, o yo no sé, pues decidieron, quien haya sido, eliminar esa pues información tan delicada. ¿Puede ser una coincidencia? Pues sí puede ser una coincidencia. Remota, claro que muy remota, ¿no? Prácticamente en el nivel de lo imposible, pero puede ser, ¿no? Aquí el asunto es que cuando se trata de esta información y cuando se trata de estos intereses, generalmente no existen las casualidades, así que pues yo no lo creo. Yo sinceramente no creo que haya sido una casualidad, pero bueno, eso era el primer tema que quería tocar con ustedes, que yo considero que es bastante importante y muy trascendental darle seguimiento para saber si había alguna otra copia de respaldo, que sería lo más lógico y que pudiera hacerse público ahora con la muerte de John McAfee, o quizá ya no sepamos realmente qué contenía esa información. Alguien especializada en el mundo de la cibernética, pues yo no creería, simplemente se me haría ilógico que no tuviera copias de respaldo en otras partes, incluso fuera de Estados Unidos, precisamente que se activaran si le llegaba a suceder algo como lo que le sucedió. Bueno, otra cosa que quiero comentarles es que, bueno, ustedes saben, este escándalo que incluso le ha dado la vuelta al mundo sobre las declaraciones estúpidas que dijo Hugo López-Gatell el domingo pasado en un programa con unos moneros de ultra izquierda en el Canal 11, un canal público de la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos. Claro, los que pagamos impuestos, los que no pagan impuestos, pues no les pesa. Donde participan, bueno, pues estos moneros de la jornada principalmente, que estaban de luto además, porque un día antes había muerto uno de los 4 moneros que participaban en ese programa, y pues ahora ya nada más había 3. E invitaron a Hugo López-Gatell. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, no voy a abundar en ello, porque todo el mundo yo creo que ya escuchó las estupideces que dijo Hugo López-Gatell, diciendo que los niños con cáncer pues son los golpistas, ¿no?, que quieren tirar al gobierno, y que el pobre gobierno pues evidentemente es una víctima de una conjura de la derecha internacional, ¿no?, que ahora se ha cebado en México, que quiere ganar las conciencias de la población mexicana. Bueno, esto evidentemente es una declaración criminal que le debería de costar el cargo y debería de llevarlo a la cárcel, obviamente, pero bueno, pues en este país va a ser prácticamente imposible que eso suceda. Ya los padres de familia de los niños enfermos de cáncer le presentaron ya hoy una denuncia penal que ojalá, y bueno, pues sinceramente no creo que vaya a trascender, pero ojalá y también lo hagan en tribunales internacionales y a ver si tiene alguna consecuencia. Ahí está el rumor de que, bueno, si se va a ir, si no se va a ir, porque la verdad es que sí fue un golpe tremendo el que le dio al gobierno de López Obrador, y pues puede ser cualquier cosa. Ya López Obrador de por sí no sabe cómo salir a tratar de desviar la atención de todo el desastre que ha causado en estos 2 años y medio de gobierno que lleva.
Y ustedes saben que reunió el viernes, me parece que de la semana pasada, a Carlos Slim con Claudia Sheinbaum, con la idea de salvar la candidatura de Sheinbaum y hacer que Carlos Slim pagara los costos políticos del derrumbe de la línea 12. Y por eso Carlos Slim dijo, mira, no me quites los contratos que tenemos acordados, yo voy a pagar la reparación de la línea 12 de mi dinero. Y él, pues, obviamente salió a defenderse, Carlos Slim, diciendo que además no había fallas estructurales, no había fallas de origen en la obra. Bueno, pues es obvio que sí las hay, por eso se colapsó y eso fue lo que dijo el dictamen. Pero en fin, aquí López Obrador lo vemos que está totalmente desquiciado, bueno, siempre ha estado, pero ahora está además desesperado y se siente herido. Y con herido, no sé si de muerte, pero herido, así, yo creo que fue un golpe durísimo el de las elecciones, el de la línea 12. Y estas declaraciones de Hugo López-Gatell, bueno, pues van en ese sentido también a darle golpes ahí en la línea de flotación a su gobierno. Las personas que hagan favor de ver este video y que no tengan así como muy claro quién es Hugo López-Gatell y por qué se expresa de esa manera tan miserable y la clase de basura humana que es, porque eso es, los invitamos a que vean un video que grabamos el año pasado aquí en este canal, más o menos hace como un año, en el que hicimos una investigación tanto en España como aquí en México para desenmarañar el origen y quién era Hugo López-Gatell, de qué familia proviene, cuál es el origen de su familia, su formación. Y entonces, si ustedes ven ese video, pues van a entender por qué él se comporta de esta manera, ¿no? Y por qué pues ha mostrado esta falta completa de empatía y esta postura tan miserable con las víctimas, no solamente de COVID, sino bueno, ahora también con los niños que no tienen medicamentos. Este problema de la falta de medicamentos ya también lo hemos hablado en varios videos anteriores. Es una cuestión muy sencilla. López Obrador, como aborrece cualquier cosa que huela a los gobiernos anteriores, le quitó de golpe todos los contratos que tenía Laboratorios PISA, que es un laboratorio de Guadalajara, pero es quizá de los más importantes de Latinoamérica, y pues era el encargado de proveer prácticamente todo el medicamento oncológico para todas las instituciones públicas de salud del país, pero además las microdietas que ocupan los pacientes, que son personalizadas, que se utilizaban por millones en todo el sector salud, y una serie de medicamentos que solamente PISA tenía la capacidad de fabricar y de distribuir. Bueno, pues López Obrador le quita a PISA esta concesión, este contrato, porque pues PISA era un enemigo político de ellos. PISA nunca obviamente apoyó a López Obrador, siempre fue un laboratorio que empresarialmente, digamos, se identifica con el PAN, y entonces pues contribuían a las campañas, ¿no?, de Fox, de Calderón, etcétera. Así que pues López Obrador, como sabemos que es de un desquiciado enfermo mental y enfermo espiritual, cuya única motivación es la venganza y el odio, pues obviamente la emprendió contra PISA y generó pues este problema gigantesco que durante más de 2 años ha padecido el sector salud en México, que ha sido la falta de medicamentos, porque el proveedor que lo podía surtir sin problemas en tiempo, forma, calidad, etcétera, etcétera, pues era PISA, y a PISA la sacaron de la jugada. Entonces pues ahí están las consecuencias. El problema es que esto está costando vidas de miles de personas, y quizá las más dolorosas, todas dolorosas, pero quizá las peores sean las de los niños, los de los niños enfermos de cáncer, que en los sexenios anteriores hubieran tenido oportunidades de sobrevivir y de salir adelante, de curarse, y que con este gobierno están condenados a la muerte, cuando su enfermedad misma podía no ser necesariamente mortal, pero las condiciones del sector salud impuestas por López Obrador sí las convierten en mortales. Bueno, ese era el segundo tema que quería tocar, el de López-Gatell. Precisamente por esta maraña de problemas que se le vino encima a López Obrador, en estos últimos días está buscando distractores, ya lo sabemos, ¿no?, que esa es su especialidad. No da resultados, pero sí saca distractores para que la gente trate y los medios de comunicación se enfoquen en la nueva estupidez que diga, en la estupidez diaria que dice, y se desvíe la atención de los verdaderos problemas que están asolando y azotando a nuestro país. Pues esta nueva
estupidez y nueva cortina de humo que se sacó de la manga López Obrador a raíz de esto, ¿no? de Hugo López-Gatell, porque fue un golpe tremendo, fue el inventarse pues un tribunal, ¿no? Para supuestamente denunciar las noticias falsas y denunciar a quienes mienten en los medios de comunicación, lo cual pues es una estupidez del tamaño de él mismo, porque el hombre más mentiroso que hay en este país pues se llama Andrés Manuel López Obrador. Una empresa que se dio la tarea de contar todas las mentiras que ha dicho a lo largo de estos 2 años y medio de mañaneras, le ha contabilizado hasta ahora, hoy 1 de julio, 56,100 o poquito más mentiras. Es una cantidad exorbitante, o sea, eso me trae a otro tema también que lo quiero tocar. Para empezar, el asunto de las mentiras. Él es un mentiroso patológico, es un enfermo, pero el problema, y lo pueden consultar con sacerdotes o lo pueden preguntar con psicólogos y psiquiatras, las personas que mienten de una manera ya tan enfermiza se generan un daño también en la corteza cerebral y obviamente en el espíritu, porque se revuelcan tanto en la maldad, ¿no? de mentir y de mentir ya de manera deliberada, que empiezan a tener un daño mental irreversible, ¿no? Ya es una enfermedad tan grave, tan profunda, que los lleva a cometer pues actos fuera de cualquier grado de conciencia, porque ellos han apagado esa parte que tenemos para evitar caer precisamente en ese abismo de la maldad pura, y López Obrador pues ya no lo tiene, ya no tiene ese freno, entonces por eso se hunde cada vez más y hace cosas cada vez más perversas. Y bueno, pues el hecho de inventarse este mentirómetro, pues él es el que va a salir, el que debería de salir siempre ganando, porque además todo su gabinete pues imita, igual que a sus aplaudidores, pues esta tendencia a mentir, a negar la realidad. El día de hoy en el informe, las estupideces que dijo fueron de veras con la idea de generar una indignación y una molestia, porque habló, pues todas las cosas que dijo eran mentiras. Dijo que México había salido de la lista de los países más peligrosos, digamos, en cuanto a la situación del COVID, con más muertes. El gobierno admite que tienen 250,000 más o menos muertos, casi 250,000, cuando todo el mundo, instituciones internacionales de prestigio, universidades, institutos dedicados al análisis serio, y algunas fuentes incluso del gobierno, pero no oficiales, reconocen que, incluso López-Gatell también lo llegó a decir en algún momento, que creían que la realidad es que era el triple de las muertes que se tienen contabilizadas, las que serían reales por COVID, suponiendo que así fuera. Es decir, estamos hablando de 750,000 personas, cuando menos. Sería el país, México, en esa cifra, el número 1 a nivel mundial en cuanto a mortandad, pero lo que sí todo el mundo sabe y reconoce hasta el gobierno, y bueno, no lo puede negar, es que México tiene la tasa más alta de letalidad en COVID. La tasa mundial está por ahí del 1.5 al 2, cuando mucho, y en México tenemos el 10 a 11%, es decir, hay 10 veces más posibilidades de morirse de COVID en México que en otro país. Eso es algo que también revela, ¿por qué? Por la situación precaria de las instituciones de salud, que son incapaces de resolver o de sacar adelante a alguien que tenga este problema. Así que eso lo convierte, quizá el margen baja si uno tiene la suerte de poderse atender en una institución privada, pero si es en institución pública, pues el porcentaje o la probabilidad de morir es mucho más alta, es la más alta de hecho a nivel mundial que en otros países, o sea que en otras instituciones. Esta cuestión también ha generado sentar en el banquillo de los acusados a los comunicadores que le son adversos a López Obrador, que lo critican, pues ha generado muchas reacciones, ¿no? Es obvio, todo el mundo lo ha reprobado, lo ha criticado, el mismo gobierno de Estados Unidos. Bueno, una institución de periodistas, ¿no? Como un observatorio de periodistas de Estados Unidos que depende de una universidad, pues denunció que el principal enemigo que tiene la prensa en México es el gobierno, que intenta acallar y que no tolera la crítica y que no tolera que alguien no acepte el discurso oficial. Bueno, esta
estar sentado, esta creación de este tribunal para juzgar a los comunicadores, tuvo el rechazo incluso de la gente más aplaudidora y arrastrada que ha tenido López Obrador en los medios de comunicación, como son Carmen Aristegui y Javier Solórzano, esta pareja de comunicadores que mucho tiempo estuvieron juntos en diferentes medios y que, bueno, cada uno ahora por su lado, pues han sido de los grandes promotores, defensores y aplaudidores de López Obrador. Bueno, pues ambos estaban indignados, sorprendidos y reprobaron, más todavía a Carmen Aristegui que Javier Solórzano. Pero Javier Solórzano dijo algo muy interesante, digo, por lo grave que dijo, porque al final de cuentas, lo que López Obrador quiere es decir, solamente yo tengo la verdad y todos los que no estén conmigo mienten. El asunto es que es al revés, se los acabo de decir, 56,000 mentiras en 2 años y medio, nos habla de una manera muy contundente que el que está enfermo de verdad de mitomanía pues es López Obrador. Entonces, por supuesto que a quien él acuse de mentir pues seguramente está diciendo la verdad. Pues es una cuestión absolutamente lógica. Pero lo que dijo Javier Solórzano es interesante porque efectivamente es lo que cree mucha gente. Él dijo que la verdad es así como usó una palabra, déjenme ver si me puedo, es colectiva, así dijo, la verdad es colectiva. ¿A qué se refiere con que la verdad es colectiva? Lo cual es falso. Él quiso dar a entender que, bueno, para empezar, que no existe una verdad única, sino que cada quien tiene su verdad. Y cuando se hace un consenso, es decir, cuando todos opinan que el sol sale de noche, entonces se convierte en una verdad. Porque eso es ser una verdad colectiva. Se construye si todo el mundo opina en el mismo sentido, aunque sea error, aunque esté equivocado, pues ya se convierte en verdad, según este análisis o esta manera de pensar de Javier Solórzano, que además, desgraciadamente, pues no es única de él. Él está reflejando algo que mucha gente cree, porque hemos perdido la capacidad como sociedad de reconocer la verdad. Por eso nos hemos hundido en esta crisis de falta de virtudes, porque ya hemos perdido la capacidad de reconocer la verdad y entonces hemos aceptado todas las mentiras como opiniones o como verdades. Es decir, la verdad la hemos convertido en opinión y la opinión la hemos convertido en verdad y las mentiras las hemos convertido también en verdades. Entonces, cualquier persona o un grupo que opine en un sentido y aunque su opinión esté equivocada, pues se convierte en la verdad que todo el mundo tiene que aceptar. Eso es lo que está pasando con los lobbies, como el lobby de los homosexuales o las feministas o las abortistas, que ellos tienen una opinión equivocada, pero la convierten en una verdad colectiva y esa verdad colectiva se impone al resto de la población. Esto es algo muy grave, evidentemente, porque estamos hablando de un comunicador que se supone que está diciendo que López Obrador está equivocado y está cometiendo un error tan grave como las mismas mentiras de López Obrador, y es muy importante tenerlo en claro. Ya el mismo Platón lo había aclarado en uno de sus diálogos, si no mal recuerdo, el de la santidad, donde le pregunta pues su interlocutor, están hablando sobre si hay un solo Dios o muchos dioses. Entonces Platón le resuelve la pregunta de una manera muy brillante, como era él evidentemente, diciéndole que pues la conclusión a la que él llega es que no puede haber muchos dioses, sino tiene que haber. Estamos hablando de la Grecia pagana que creía en una multitud de dioses, deidades y dioses que se involucraban con seres humanos, que procreaban con seres humanos. Entonces, el hecho de que Platón dijera que no podían haber muchos dioses porque era contradictorio, porque decía, para un dios el bien puede ser mal, el mal puede ser bien, y entonces, ¿quién estaría en lo correcto? Entonces, desmenuza la razón de por qué tiene que haber necesariamente un solo Dios, él viéndolo desde el punto de vista de la filosofía y de la lógica. Pero también se aplica exactamente el mismo criterio porque él habla de la verdad, es decir, empieza hablando de los dioses, pero va encaminado a encontrar la verdad. Entonces dice, la verdad no puede ser también opuesta, es decir, no, si una persona opina una cosa o dice y otra dice lo contrario, los dos no pueden tener la razón, si son dos cosas totalmente contrarias.
Si yo digo que López Obrador es mentiroso y él dice que él no dice mentiras, pues uno de los dos está equivocado y uno de los dos está mintiendo. ¿Quién puede saber cuál de los dos está mintiendo? Pues el que presente las pruebas, como le pasó exactamente en esta semana también, que ha sido una semana yo creo que para el olvido, y eso que todavía no termina. Porque en esta semana López Obrador le lanzó el reto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de que si tenía pruebas de que el narco se había involucrado en apoyar las campañas de Morena en Michoacán, presentara las pruebas. Y lo que hizo, pues lo que no se esperaba, yo creo que iba a hacer el gobernador, pues fue ir y decirle: aquí están las pruebas, señor. Fue a entregárselas y por supuesto López Obrador, que es un cobarde, no lo recibió. Por supuesto que no. Pero ese es el tipo de cosas, o sea, López Obrador miente, le demuestran que está equivocado documentalmente y entonces pues se cierra totalmente, ¿no?, a la realidad que lo está golpeando por todos lados. Entonces, bueno, para cerrar este tema, López Obrador, bueno, pues crea este tribunal, se le lanzan todos los críticos y hasta los aplaudidores diciendo: bueno, pues creo que ahora sí se le pasó la mano. Pero esto es muy importante porque nos deja ver esta parte, ¿no?, donde la gente ha llegado al punto de creer que las opiniones tienen el mismo valor que una verdad. Y además decir, cada quien tiene su verdad, que es el principio del relativismo, para que se diluya la única verdad. ¿Y cuál es la única verdad? Bueno, pues la que nosotros conocemos, que nos reveló Cristo en el Evangelio, porque demostró no solamente que hablaba con palabras de sabiduría, sino que tenía el poder también sobre el cielo y la tierra, y lo demostró con su muerte y resurrección y con todos los milagros y pruebas que dejó como testimonio de que él tenía el poder y que él era Dios, ¿no?, tal cual. Entonces a partir de ahí uno puede encontrar exactamente la orilla de la madeja, ¿no?, para poder, la punta de la madeja, para de ahí tomarlo y saber cuál es la verdad y no salirnos de ese camino. Para no caer en estas trampas de que cada quien tiene su verdad, porque entonces se acaba este asunto y como sociedad pues vean las consecuencias que esto ha traído, ¿no? Que era muy importante este tema también que yo quería tratar con ustedes. Y por último, pues un caso que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas 24 horas, que surgió aquí en Guadalajara, que fue el caso, me imagino que lo vieron, de pues en un templo de Zapopan, de aquí de la zona conurbada de Guadalajara, un sacerdote presentó, supuestamente hicieron una adoración con los jóvenes de la parroquia, y se le ocurre utilizar como una custodia. La custodia, para los que no lo sepan, es este ornamento que se utiliza para colocar ahí la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, para que se le pueda adorar. No el que se va a consumir, sino es igual el cuerpo de Cristo, pero es para la adoración. Entonces está a la vista con un vidrio transparente, obviamente, para que se pueda ver, y normalmente está rodeado como de rayos para simular que sale la luz de ahí, ¿no? Bueno, pues acá se le ocurre a este padre utilizar una custodia, pero con la figura de la Pachamama, es decir, de esta figura pagana que fue adorada en el Vaticano con el aval, el respaldo y el beneplácito de Bergoglio en octubre del 2019, y que además recorrió de forma blasfema, hizo una procesión con esta figura, rodeado de obispos y cardenales dentro de la Basílica de San Pedro, subida en una barca, también con el beneplácito de Bergoglio. Y acuérdense que después un grupo de jóvenes muy valientes en Roma tiraron esa figura al río Tíber, y después Bergoglio pues fue llorando a pedirle a la policía que rescataran a sus monigotes, ¿no?, a sus ídolos, porque quería seguirlos adorando. Bueno, pues este sacerdote se le ocurrió esta idea estúpida, ¿no?, de poner al cuerpo de Cristo dentro del cuerpo de la Pachamama. Es muy importante hacer una serie de aclaraciones. La primera, esto sucedió en un templo muy reconocido aquí en Guadalajara, que es el de San Juan Macías. El templo de San Juan Macías lo encabeza un sacerdote español llamado Juan Pedro Oriol, es el cura, ha sido cura ya de hace varios años. El padre Juan Pedro Oriol fue formado por la Legión de Cristo, es un sacerdote legionario de Cristo, o era, no sé
yo creo que ahora ya no, pero tuvo una formación yo creo que bastante sólida. Es un sacerdote que yo pues he podido saludar un par de ocasiones, realmente no es que yo haya platicado con él, pero me queda muy claro que él sí sabe bien, yo creo que tiene muy claro la defensa de la iglesia. Cuando tuvimos este problema aquí con el monumento horripilante del sincretismo, del cual ustedes ya saben, que se colocó aquí en Guadalajara, que es una figura blasfema también contra la Virgen de Guadalupe, el padre Juan Pedro Oriol dedicó varias homilías durísimas, ¿no?, para criticar y señalar que esto era un pecado, una blasfemia, etc. O sea, él no tenía dudas de esto. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se hizo este acto aberrante en su parroquia? Yo lo considero un sacerdote bastante bien formado y muy doctrinal. Bueno, pues por una situación muy específica, el padre Juan Pedro Oriol está de vacaciones, fuera de la parroquia, quizá fuera de México, no sé. Y uno de los vicarios que tiene ahí, que yo no conozco, pero que se llama José Luis González Santoscoy, si no mal recuerdo, pues se le ocurrió hacer esto, obviamente sin el consentimiento del cura, sin el permiso de nadie, y él se consideró con la suficiente libertad. Por supuesto que cuando el señor cura, Juan Pedro Oriol, se enteró de este escándalo que salió ya reportado hasta en Italia y en la prensa católica internacional, estaba evidentemente muy molesto, muy indignado, muy ofendido además, yo creo que por esa falta de respeto que tuvo este sacerdote para con su parroquia, para con sus fieles y para con él, porque jamás le consideró, nunca le tomó en cuenta para preguntarle si estaba de acuerdo en utilizar a la figura de la Pachamama. Las declaraciones del padre Juan Pedro Oriol las pueden leer en una nota de prensa que salió en Así Prensa el día de hoy, y ahí yo creo que cualquier persona que lo lea no va a tener ninguna duda de que el padre Juan Pedro Oriol está igual de indignado que nosotros los que vimos esta figura aberrante. Ojalá que este sacerdote pues sea castigado, porque la verdad se lo merece. No debería de estar al frente de un rebaño alguien que se presta a la adoración de ídolos y que además lleva a una comunidad, y en este caso a los jóvenes, a imitarlos en su error. Supuestamente él se justificó diciendo, bueno, yo pensé que era la Virgen María y como fue el primer sagrario. Cuando uno ve la figura de este supuesto, de esta custodia, pues la mujer que está ahí, pues es una mujer que está desnuda, que es exactamente la figura de la Pachamama, es igualita, o sea, no hay forma de decir, es que yo pensé que era la Virgen María. Eso pues está al nivel de las mentiras que dice López Obrador. Si este sacerdote cree o no se dio cuenta, pues evidentemente no sirve para sacerdote. O sea, si está en ese nivel tan primitivo que no es capaz de distinguir un ídolo pagano de la Virgen María, pues no sirve entonces para sacerdote y debería de retirarse, o deberían de retirarle la licencia por haber hecho semejante estupidez y semejante agravio. Así que bueno, ese era el tema con el que yo quería terminar, porque mucha gente me ha pedido que, bueno, pues que lo comentara. Y bueno, porque mucha gente que conoce al padre Juan Pedro Oriol pues quedó muy sorprendida pensando que él tenía algo que ver, y la verdad es que no es así. El padre Juan Pedro Oriol hace una labor de caridad extraordinaria como pocos sacerdotes. Bueno, cuenta con el respaldo material para hacerlo, pero además podía no hacerlo, y lo hace, y hace una gran obra de caridad en su templo con muchas comunidades pobres, ayuda a otras parroquias, en fin. Pues yo creo que es un sacerdote, creo yo, ejemplar, y bueno, pues le sucedió esto en su parroquia, y bueno, pues de nuestra parte, cuando menos, el reconocimiento a él por la labor que ha hecho, y que ojalá pues retiren a este sacerdote de esa parroquia y que ya no vuelva a ejercer, porque la verdad es que ustedes se imaginan que se van a confesar con este sacerdote que no tiene la capacidad de distinguir la idolatría, de distinguir el paganismo de la verdadera religión. Entonces no sirve para sacerdote ni para administrar los sacramentos. Esa sí es mi opinión. Ustedes pueden tener otra opinión. Verdad hay solo una, y esa verdad hay que remitirnos a lo que nos marca la Iglesia y la doctrina, y ahí está la verdad única. Yo trato de remitirme a esa verdad única y que mi opinión la refleje. No estoy diciendo que yo tenga esa verdad única, yo trato de imitar o de replicar esa verdad que nos marca la doctrina, el magisterio y la tradición. Y en base a eso,
pues yo creo que este sacerdote pues no sirve para el ministerio. Bueno, pues estos eran los temas que yo quería comentarles en este video. Yo como siempre les agradezco, pero además, y por último quiero hacerles el comercial. Ustedes ya estuvieron viendo a lo largo del video. Si tienen interés de distribuir nuestra pasta dental, ustedes vieron los correos de contacto. Si tienen interés de adquirir los discos que yo he grabado a lo largo de este año, que son ya pues casi 4 prácticamente, porque es uno dedicado a música mexicana para exaltar los valores patrios y otros 2 dedicados a himnos dedicados a Cristo Rey, a la Virgen María y a temas religiosos y cristeros, himnos cristeros, y un cuarto que es de temas diversos con áreas de ópera y canciones, algunas otras canciones mexicanas muy hermosas, con la idea de exaltar también la belleza, que es tan importante en este momento, no dejarnos abrumar por la fealdad. Estamos viviendo en medio del reino de la fealdad, de la monstruosidad, de lo aberrante, y necesitamos recurrir y retomar la belleza, y la manera o el lugar donde mejor se ha reflejado la belleza ha sido en el arte, y dentro del arte, bueno, pues está pues lo más sublime que ha sido el arte sacro, ¿no? Así que los invito, si ustedes lo desean, pues pueden adquirir estos discos entrando a estas páginas que han estado viendo a lo largo de la transmisión. Ahí las pueden descargar y escucharlas directamente en su celular. Y bueno, pues también vieron los datos de contacto en nuestros correos, pero además para poder hacer contribuciones y donativos, que para nosotros es fundamental. Es la única forma que tenemos de seguir adelante con esta labor y esta misión, que es muy complicada, pesada y peligrosa además. Así que les pedimos básicamente 3 cosas. Para empezar, los que estén viendo este video y que no estén suscritos a nuestro canal, los invitamos a que se suscriban. En segunda, que hagan favor de compartir nuestro material, ¿no? Los videos y lo que estamos editando. Y lo tercero, que puedan convertirse en contribuyentes frecuentes de nuestras plataformas y del material que ponemos a su disposición, que es la única manera que tenemos para seguir adelante con esto. Y además, si les interesa distribuir nuestra pasta dental, pues también los invitamos a que lo hagan a través de los contactos que ya vieron, que ustedes en las ciudades donde estén. Aquí en México ahorita no lo podemos ofrecer fuera de México, pero cualquier persona que esté dentro del territorio nacional puede, y si tiene interés, puede vender nuestra pasta a sus vecinos, a sus familiares. Es un producto que todo el mundo utiliza, lo usamos 3 o 4 veces al día, así que es un producto de buen consumo, es un producto de altísima calidad, y harán un bien para la gente a quien se la recomienden, un bien para ustedes, y también estarán de esa manera contribuyendo a que esta labor continúe adelante. Bueno, pues les agradezco como siempre el favor de su atención. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador de estas plataformas que están detrás de mí, que ustedes ya conocen, y espero verlos pronto en un enlace en vivo que yo espero que tengamos este próximo fin de semana. Ya lo estaré avisando a través de las redes sociales. Estén al pendiente, y una vez más les invito a que se suscriban a nuestro canal, y los espero en la próxima. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María